Bienvenidos a esta nueva serie de vídeos en la cual os daremos ideas o pautas de actuación para utilizar Notebook dentro de tu aula. Comenzamos con una sesión de cuentacuentos en el aula de educación primaria, de tal forma que lo que vamos a ver hoy no es el manejo o el uso de la aplicación Notebook, sino el cómo poner en práctica una actividad dentro de nuestra aula a través de nuestras herramientas, de las herramientas de Smart Learning Suite. Concretamente, el objetivo fundamental que pretendemos conseguir con esta sesión es fomentar el hábito lector. Vamos a fomentar el hábito lector en el alumnado a través de la creación de historias. Todos sabemos que el cuentacuentos, la forma de actuar como un cuentacuentos dentro del aula, es un elemento muy motivante, muy motivador para el alumnado, que permite focalizar su atención en aquellos aspectos que queremos nosotros dar más importancia. Pero aquí lo que os proponemos es ir un paso más allá, y es que sean nuestros alumnos, que sean ellos, los auténticos creadores de esa historia, de ese contenido, y que lo hagan a través de las herramientas digitales. Por ello, además de fomentar ese hábito lector, lo que vamos a conseguir es trabajar la competencia comunicativa, vamos a conseguir trabajar la creatividad y la imaginación, y al fin y al cabo vamos a trabajar también esa competencia digital. En este sentido, los pasos que vamos a dar, los pasos que os proponemos para llevar a cabo esta sesión son sencillos. En primer lugar, tenemos que tener un planteamiento del tema claro, de tal forma que plantearemos al alumnado qué vamos a hacer, sobre qué va a ir nuestra historia, y aquí es donde nosotros como docentes vamos a intentar guiar esa atención y focalizar el esfuerzo en conseguir determinados, al final, contenidos educativos que vamos a trabajar a través de esa historia. De esta forma conseguiremos tener un elemento motivador, motivante para el alumnado, y al mismo tiempo vamos a conseguir que sea una historia, en cierto modo, multidisciplinar, de tal forma que a través de esa historia, a través de ese cuentacuentos, a través de esa narración, vamos a conseguir trabajar contenidos y aspectos de cualquier asignatura que nos planteemos. Y por supuesto, ¿cómo lo vamos a realizar? Partimos de dos visiones, o más que de dos visiones, partimos de dos pasos principales que vamos a dar a la hora de desarrollar esta historia. Primeramente no vamos a empezar creando ya, a través de una herramienta digital, el contenido o la historia o el cuento, sino que lo primero que tenemos que plantear, lo primero que tenemos que desarrollar con nuestros alumnos es el desarrollo de esta historia, bien por grupos, bien con el grupo total de la clase, de tal forma que vayamos planteando esa narración, que vaya manteniendo, que vaya enfocando diferentes escenas, y además vamos a intentar que esa historia que vamos contando, según va desplazándose en el tiempo, al cabo de determinadas escenas, capítulos, cuestiones que vayamos a realizar, implementaremos pruebas, retos que los alumnos tendrán que resolver para continuar avanzando en la historia. Y será después, cuando hemos hecho este desarrollo de la historia, un desarrollo que haremos pues de una forma, como he dicho antes, o bien en grupos, o bien con el conjunto de la clase, y que realizaremos escribiéndolo en papel, realizando bocetos, realizando diferentes planteamientos. Una vez que tengamos eso realizado, será cuando comencemos la elaboración digital. Una elaboración digital que, como no puede ser de otra forma, complementará y contendrá, por supuesto, esas escenas que previamente hemos desarrollado, y contendrá también esas pruebas, esos retos que los alumnos han ido definiendo, primeramente en papel, como digo, para después pasarlo a formato digital. Finalmente, por supuesto, pasaremos a la lectura de la historia y al juego porque esta historia digital no solamente me va a permitir una narración, sino que al mismo tiempo me va a implementar determinados juegos de Activity Lab, como os estáis imaginando, que me van a permitir trabajar y focalizar más la atención en los contenidos educativos que queremos ver. Al mismo tiempo, dependiendo del grado o de la dificultad que queramos añadir al elemento, podemos hablar de una historia que sería lineal, de tal forma que mi cuento, mi narración, empieza en un momento, va avanzando, en determinados momentos de la historia, al cabo de una escena, dos escenas, al cabo del capítulo que queramos, habrá un reto, porque este reto pretendrá trabajar precisamente ese contenido de una forma digital. Retos que serán actividades de lab. Una vez que se ha pasado ese reto, la historia continúa, como insisto, de una forma lineal. Pasaremos a la escena 2,
con la cual nuestra historia, la narrativa de nuestra historia continuará, la temática que estemos tratando seguirá continuando y, por supuesto, según van avanzando las historias, las escenas, pues habrá nuevas pruebas de lab, etcétera, etcétera. Si queremos complicar un poco más la creación, y este paso sí que complicará no solamente la preparación, digámoslo de una forma tradicional a la hora de escribir, desarrollar los bocetos de las viñetas, sino que lo va a complicar a nivel de desarrollo digital. Pero si queremos hacerlo porque nos interesa trabajar a ese nivel, podemos hablar de una historia que no sea lineal. ¿A qué nos referimos con eso? Una historia en la cual comenzaremos en un punto de partida y según vayamos desarrollando ese escrito, ese cuento que vamos inventando, o bien por grupos, o bien con el grupo clase, insisto, según vamos avanzando en ese desarrollo de ese cuento, mi historia irá tomando diferentes vertientes, diferentes posicionamientos, de tal forma que las escenas van a ir bifurcándose y en esa bifurcación del camino irán apareciendo pruebas de un tipo, pruebas de otro. De tal forma que en la historia, una vez que la tengamos compuesta en Notebook, esta escena me llevará a otra paralela. Habrá momentos en el camino en el que podremos volver a reunificar la historia realizando diferentes pruebas, diferentes escenas, pero al fin y al cabo, este complemento, como veis, esta forma de creación, lo que me va a dar es una libertad de movimiento dentro del aula que me va a fomentar más el desarrollo de la creatividad a un nivel superior, obviamente, un nivel superior respecto a lo que podría ser un formato lineal de la historia. Con un ejemplo rápido de cómo podríamos llevarlo a la práctica. Imaginemos que ya previamente hemos trabajado en el aula, hemos trabajado con los alumnos esa creación del texto, esa creación. Los alumnos han ido diseñando el número de viñetas que compondrán nuestra historia. Los alumnos han ido pensando qué elementos aparecerán en mi historia, quiénes serán los protagonistas, qué otros elementos estarán por aquí distribuidos. Bien, esta creación, que ahora mismo ya estamos hablando del punto digital, viene a realizarse de una forma por grupos que me va a permitir trabajar la competencia digital y además en este caso lo hemos realizado, como podéis ver aquí este ejemplo, simplemente con el material que venía ya de por sí en la galería de la aplicación Notebook. De tal forma que el procedimiento de creación, en este caso que sería la primera viñeta, existe una narrativa que en este caso viene desarrollada por los alumnos, como hemos dicho previamente, enfocada eso sí en el contexto que nosotros hemos querido matizarlos. Y al mismo tiempo, al ser un elemento de una narrativa, en este caso lineal, cuenta con un elemento, en este caso la flecha, que una vez que pulse la flecha, esa flecha tendrá una acción dentro de Notebook que me llevará automáticamente a la página siguiente, porque estamos hablando de una viñeta lineal. Si queremos dar además un valor diferente a este storytelling, podemos añadir incluso, o bien a los objetos, o bien al conjunto de la escena, una narración, de tal forma que ya sabéis, añadiendo cualquier icono, podemos insertar un sonido. Ese sonido que será la lectura, hecha por supuesto por los alumnos, la lectura de nuestra historia, bueno, de su historia. Al mismo tiempo que estamos trabajando en el desarrollo de esta actividad, en el diseño, como veis, estamos utilizando todo tipo de imágenes que previamente hemos sacado de la galería. Asociado a esto, y sí que me gustaría recordaros que sabéis que cualquier imagen puedo definir esa transparencia de fondo. Es muy importante cuando empiezo a componer esta viñeta, ¿no? Voy a quitar más color al árbol para que lo veáis y automáticamente le he dado un fondo transparente. ¿Y si estamos en una situación en la cual hemos planteado el ejercicio no lineal, en el cual mi historia va a tener diferentes bifurcaciones? En ese caso, ese planteamiento previo, por supuesto, tiene que estar elaborado primeramente en papel, podríamos hablar, o en algún otro tipo de formato digital colaborativo previo al diseño. Pero en cualquier caso, esta historia me va a permitir tener diferentes elementos. Y aquí, en función de si elegimos ir por un camino o ir por otro, esas flechas me dirigirán a una viñeta o a otra. Aquí es donde entra en acción la planificación, digamos incluso espacial, de cuando voy
por este camino y llego a la segunda viñeta. En esa segunda viñeta, posteriormente, tendrá que haber una continuación que me llevará a la viñeta 3, o a lo mejor si pulsan a otra flecha, me llevará a la viñeta 25, que será la escena 25 de mi historia. Y a partir de esa escena 25, cuando vuelva a pulsar en otra flecha, probablemente retorne a la viñeta 1 o a otro camino. En cualquier caso, esta idea de trabajo, esta idea de escenas de temática, irá avanzando poco a poco y al final iremos consiguiendo la elaboración de un cuento que contendrá esa historia y que también contendrá retos, actividades que saldrán según vas pasando las viñetas, según vas avanzando. Actividades que pueden ser sobre una temática que no tenga nada que ver con el cuento. Aquí tenemos una actividad con tablas de multiplicar, o pueden ser actividades que tengan que ver con la historia que se ha desarrollado el cuento, con lo cual estaremos trabajando la competencia lectora, ¿no? Estaremos trabajando al mismo tiempo también el conocimiento que nos servirá a nosotros para ver de qué forma y manera han adquirido el sentido de la historia, ¿no? Bien. Este ejemplo lo que me va a conseguir es trabajar esa competencia lectora y trabajarlo a través del juego. Y lo podemos hacer, insisto, a través de una historia que creemos en el conjunto del grupo clase, o a través de una historia que se vaya creando por grupos, de tal forma que partiendo de una temática única que va a dar el docente, vamos a obtener diferentes historias que me van a permitir crear diferentes cuentos digitales y que me van a permitir, cuando lo pongamos en común en todo el grupo clase, me van a permitir trabajar la historia, trabajar diferentes historias en diferentes momentos, con lo cual vamos a estar trabajando la competencia lectora muchísimo más. Antes de entrar en preguntas, antes de sugeriros, mejor dicho, algunas ideas, voy a mostraros un ejemplo de actividad ya realizada en este sentido. Una actividad muy trabajada en este caso, una actividad realizada por un centro educativo de Rusia, y que han elaborado un cuento, como podéis ver aquí, que contiene muchísimas viñetas, que contiene una escena total, y es una actividad que además está pensada para poder, ya una vez que está construida, para poder utilizarla en formato de pantalla completa. Una actividad trabajada, en la cual, partiendo de una historia previamente trabajada, tenemos nuestros indicativos, en este caso en plan narración, y al mismo tiempo vamos a tener un mapa con esas direcciones, con esas flechas que me van a ir cambiando de una viñeta a otra. Un diseño totalmente trabajado por los alumnos, elaborado por los alumnos, y que si os fijáis bien, está compuesto pieza a pieza por diferentes elementos que han estado elaborando ellos mismos a través de los materiales de la galería, con diferentes elementos, lo que supone un trabajo, además de creación, que ya estamos aquí implementando el trabajo en educación artística, porque al fin y al cabo esto es una creatividad, están desarrollando la creatividad a través de la creación digital, ¿no? De contenido digital. En cualquier caso, esta viñeta me va llevando a otra, al final incluso en la trama del cuento, de la historia, va sobre unos extraterrestres que abducen al protagonista y le llevan a realizar retos. Aquí entra el juego de los retos, aquí entra, incluso con sus instrucciones, aquí entra la historia de las matemáticas. Han desarrollado un cuento, una historia, para trabajar a través de la técnica de cuentacuentos, para trabajar matemáticas. Como veis, además, este mapa, o este desarrollo de la historia, contiene mapas que me llevan a diferentes partes y lugares. Es una historia no lineal, con lo cual puedo ir navegando por toda la aplicación, voy a ir navegando por esas páginas de una forma bastante motivadora y bastante dinámica. Así, según vayas avanzando, tendrás diferentes pruebas, diferentes elementos a los que ir. Si observamos además, podemos ver que este objeto tiene diferentes acciones. En este caso, tiene un enlace, ¿no?
un vínculo. Y lo muestro para que veáis el diseño, el desarrollo. Este vínculo concretamente va enlazado a una página del archivo, con lo cual aquí estamos trabajando ese concepto que quería transmitiros antes de navegación espacial, de diseño previo, para navegar de una página a otra y que el cuento y la historia tenga su sentido. Al fin y al cabo, una historia desarrollada, como digo, por un centro educativo, con un centro educativo de Rusia, elaborada en un diseño de bocetos por alumnos de primaria y desarrollada posteriormente por alumnos que son los que se han encargado de esa segunda parte de diseño digital. En cualquier caso, una actividad en la cual yo os animo a que pongáis en práctica dentro de vuestras aulas.